Mi nombre es Rafael Elgorriaga, soy nacido en Cruz Alta, al sureste de la provincia de Córdoba, dentro del departamento Marcos Juárez. Nací el 1 de febrero del año 1958, por lo cual pueden darse cuenta que no estaba haciendo la conscripción en el momento de, de la gesta de Malvinas. Yo, como muchos mediterráneos, me sentí atraído por la Marina, más que nada por curiosidad, porque no conocía nada, no tenía ningún familiar ni nada que me dijera, pero con 14 años me fui al Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown, que es una institución secundaria con orientación militar y que en ese momento permitía salir con el secundario terminado como guardiamarina de la reserva. Guardiamarina es el primer grado de oficial en la Marina de Guerra, el equivalente a subteniente en ejército o alférez en la Fuerza Aérea, y nos daba por cumplido el servicio militar obligatorio. Ese era el año 73 que yo ingresé, enero del 73. En el 75 me recibí ya como guardiamarina de la Reserva Naval. En el año 77 ingresé nuevamente a la Armada en la Escuela Naval Militar, que es la escuela de oficiales para la Armada Argentina, y egresé en el año 80 haciendo el viaje de instrucción como guardiamarina ya en actividad en la Fragata Libertad en el año 1981. Al regreso del viaje en la Fragata Libertad, en diciembre del 81, me dan mi primer destino en la flota de mar y me tocó el crucero Ara General Belgrano. En diciembre del 81 me presento en mi destino. En marzo vamos a la base naval de Puerto Belgrano, porque al crucero le tocaba la reparación anual. Eran 2 meses de inactividad, donde se levantan las turbinas y se hace la puesta a punto de todos los sistemas de control tiro, se revisa todo y se pone a punto todo. De la toma y la recuperación de nuestras Islas Malvinas nos enteramos como todo el mundo. Yo me enteré particularmente por una radio. Estaba haciendo guardia de 4 a 8 de la mañana y, o sea, habrán sido las 6, 7 de la mañana, escuché por una radio que habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas. No hubo ninguna filtración de todos los movimientos que hubo. Sí habíamos notado esos días en la base naval que había mucho movimiento de tropas de ejército que embarcaron en el buque de desembarco que tenía la Armada, y que, bueno, habían embarcado infantes de marina y una serie de cosas que realmente no eran comunes. Así que pensábamos que había algún ejercicio conjunto, pero nunca pensamos en la recuperación de las Islas Malvinas. Cuando sale la flota acompañando al buque de desembarco, llegaron a Malvinas, tomaron Malvinas, pero la flota regresó. Al poco tiempo volvió a salir a navegar y nosotros estábamos terminando nuestras reparaciones. Todo se aceleró porque toda la gente de los talleres de la base naval vinieron a trabajar a nuestro buque y nosotros trabajamos sin horario ayudándolos para terminar y salir lo antes posible. Tal es así que durante Semana Santa se hizo el cambio de toda la munición que teníamos a bordo por munición más nueva y segura. Se embarcaron muchísimas personas para completar la dotación. La dotación en tiempo de paz es el 70% de la que es en tiempo de guerra. Así que nosotros éramos más o menos 700 y algunas personas.
Cuando salimos a navegar éramos 1093, o sea que se embarcó mucha gente a último momento. El 16 de abril, tipo mediodía, salimos con rumbo al sur, y durante esos días de navegación, 2 o 3 días, estuvimos en una preparación extrema. Durante día y noche se practicaban distintas situaciones o eventos que podían ocurrir. En la Armada se llaman zafarranchos. Zafarrancho es el simulacro de un posible hecho, por ejemplo, de abandono, de un siniestro, cómo se contiene el agua que pueda entrar. Se llama zafarrancho control de averías, eso, de abandono, donde la gente tiene que ir prácticamente con los ojos vendados de su lugar al lugar de abandono, donde tienen que formar con su balsa, que cada uno tenemos asignado, de combate antiaéreo, de combate de superficie. Una tercera parte va cubriendo puestos de combate y las otras van descansando y la otra cumpliendo con las tareas de cosas. Ya en guerra, el 100% de la dotación cubre puestos de combate. Así fue que llegamos hasta la altura de Isla de los Estados, donde era el lugar donde estuvimos varios días y era nuestra ubicación. Ahí se hizo práctica de tiro con munición real, sobre la costa sur de Isla de los Estados. Y se llegó a un adiestramiento realmente con esa gente que se había incorporado a último momento, más los que estábamos desde antes, realmente óptimo. Nos tomaban tiempos en cada zafarrancho y si no se lograba el tiempo que quería el comandante, se volvían a hacer y a repetir hasta que salían automáticamente. Remarco esto porque creo que fue una de las causas del éxito, entre comillas, de la cantidad de gente que sobrevivió en un mar tan peligroso y tempestuoso como es nuestro mar argentino en el sur, y por el temporal que justamente tuvimos que soportar en las balsas, y en el momento de abandono y en el momento de los rescates también había mucho mar de fondo, muchos movimientos de olas. Muy difícil resultó el trabajo de los buques que nos rescataron. Por eso entiendo que tiene que haber influido mucho el éxito en el adiestramiento, de las distintas dotaciones, por supuesto, pero en la del crucero, la cantidad de gente que pudo desembarcar y llegar a sus balsas y bueno, sobreponerse a un trauma como el que se vivió. Para dar una idea somera sobre el buque en el cual me tocó sobrellevar la guerra, el crucero General Belgrano era un buque de 185 metros de eslora, 18 metros de manga y 23 metros de puntal. El puntal es la altura entre la base del buque, lo más bajo de todo, y lo más alto, la antena más alta. Tenía 3 o 4 desde la cubierta principal, que es la que recorre de proa a popa toda continuada, que es la que se ve arriba, la tapa de la cáscara. Hacia arriba había 3 o 4 cubiertas, y para abajo otras 4 o 5 cubiertas. Cubiertas son cada piso, si hablamos de un edificio. Sobre la cubierta principal había 5 torres de 6 pulgadas, de 3 tubos cada una, y había 8 torres de 5 pulgadas que tenían 2 tubos cada una a su vez. Y después había ametralladoras de 40 y 20 milímetros también para lucha antiaérea, y tenía 2 misiles SICAT que eran mar-aire, y se habían instalado hacía ya unos cuantos años, en el año 68. Mi función era hacer
jefe de la torre número 3 de los cañones de 6 pulgadas que tenían 3 tubos. Estaba en la parte de la proa, en el tercer lugar empezando desde la proa. Después venía toda la superestructura, de donde estaban los pisos, los puentes de comando, todo lo demás. Y sobre la popa había 2 torres más de estas de 6 pulgadas. Tuvimos algunas situaciones que creíamos que entrábamos en combate. En el caso mío, como jefe de mi torre, en una noche un buque que no respondía y no se identificaba, llegamos a cargar munición de guerra y estar listos esperando la orden para disparar. O sea, se vivieron momentos de tensión, de mucha adrenalina. Después, en el correr de los días, se nos unieron 2 destructores, el Ara Piedrabuena y el Ara Bullard, y un buque tanque de la Marina Mercante, que era el buque tanque Rosales, que era el que nos proveía de combustible a ese grupo de tareas, que eran los destructores del crucero Belgrano, y un aviso, el aviso Gurruchaga, que estaba a la espera en una caleta de Isla Arcestado para actuar en caso de rescate, de búsqueda y esas cosas. Remarco estos nombres porque a las postres fueron los buques que rescataron a la mayor cantidad de sobrevivientes de Belgrano. Ellos 3, Piedrabuena, Bullard y Aviso Gurruchaga, y el buque Hospital Bahía Paraíso. Lo que recuerdo es el 2 de mayo. La Armada estaba haciendo el día 1 de mayo, se iba a hacer un movimiento de pinza sobre la flota inglesa que estaba posicionada al este de las Islas Malvinas. Entonces había 2 grupos de tareas, que era uno el portaaviones, con el portaaviones 25 de mayo con las fragatas Santísima Trinidad y Hércules, que eran del mismo tipo que el Sheffield, también eran compradas a Inglaterra y eran del mismo tipo de fragatas. Ese era un grupo de tarea que estaban acercándose a la flota desde el norte, y nosotros con los destructores y el crucero General Belgrano hacíamos una pinza desde el sur. Bueno, fue infructuoso porque fuimos detectados por los aviones ingleses y se tuvo que abortar la maniobra, pero bueno, eso se llevó a cabo. O sea, nosotros ya estábamos en el movimiento de navegar hacia el objetivo, o sea que se había navegado todo el día 1 de mayo, o sea, se navegaba con rumbo hacia la flota inglesa. El 1 de mayo hicimos combustible. Hacer combustible es poner 2 buques a la par, en este caso el buque tanque Rosales y el crucero General Belgrano, los 2 a la par a la misma velocidad, se cruzan unas mangueras, estando los 2 buques a 20 metros, y se pasa combustible de un buque al otro. Haciendo esa maniobra hubo una alerta de ataque aéreo, hubo que cortar la maniobra por emergencia, abrirse los 2 buques y navegar libres. Ahí en ese día el crucero Belgrano había quedado todo manchado de petróleo en su costado derecho, o sea, sobre la banda de estribor. Al otro día, el 2 de mayo, terminamos de hacer combustible por la mañana. Y bueno, ya desde eso, 2 o 3 días antes, nos venía siguiendo el submarino Conqueror, que había detectado los movimientos y nos venía persiguiendo. Como íbamos navegando con rumbo hacia el este de las Islas Malvinas, pero por el sur de Malvinas, teníamos que pasar por lo que se denomina el Banco Burwood. El Banco Burwood es una zona más baja, en esos lugares hay profundidad de 3.000, 5.000 metros, y donde está el Banco Burwood es una zona mucho más baja. Estábamos cruzando esa zona, ingresando a la zona de exclusión para cortar distancia a la flota inglesa, y
ese día a las 5:30, 6 de la mañana, viene una contraorden de que se abortaba, o sea que se abortaba el operativo de pinzas y había que ir rumbo al oeste, o sea, hacia el continente para llegar a una zona de espera de nuevas órdenes. Eh, bueno, ese día fue realmente complicado, el primero de mayo, porque estuvimos todo el día en operaciones, la maniobra de combustible a cubrir 100% la situación de guerra. Ahí no había nadie descansando, todo el mundo cubriendo todos los puestos de combate, hasta que llegó la orden a las 5:30, 6 de la mañana, y bueno, y ahí se retomó el crucero de guerra, donde algunos fueron a descansar, otros continuamos con guardia. Y yo recuerdo que el día 2 de mayo, cuando se produce el ataque a las 4:02 de la tarde, yo estaba descansando, o sea que evidentemente había dejado guardia a las 12 del mediodía y me había ido a dormir. Bueno, recuerdo un golpe, un estruendo sordo, como si fuese un gong gigante, esos japoneses que se ven, pero con muy sordo realmente, un golpe apagado de una chapa muy grande. Se quedó todo en silencio, bueno, estaban dos cubiertas hacia abajo, mucha tierra, mucho humo, muchas cosas. Yo estaba cerca de la proa. El crucero fue atacado por dos torpedos. El primero entra del medio, digamos, del medio del buque hacia atrás, pero por la parte de abajo. Este era un torpedo filogueado, donde lo manejaron y entró desde abajo hacia arriba, atravesó los tanques de combustible que están todos en la parte baja, entró por la sala de máquinas, por una de las salas de máquinas que era la más grande. Arriba de la sala de máquinas estaban los dormitorios y de cabos principales y suboficiales. También estaba el comedor de la dotación y un poquito más atrás, sobre la popa ya, estaba el hangar. El hangar que transportábamos un helicóptero Alouette. Por supuesto, estoy hablando de tanques de combustible, sala de máquinas, comedores, dormitorios o sollados, como se llaman en los buques de guerra, y el hangar. Eran todos los ambientes más grandes que tenía el buque. Por lo cual, al entrar el torpedo por abajo, entró quemando todo lo que se le cruzaba, levantó los pisos porque venía de abajo hacia arriba, y atrás ingresaba agua, petróleo, y una cosa que no comenté es que el buque se propulsaba por dos turbinas, y esas turbinas, a dos líneas de eje, a cuatro líneas de eje, porque tenía 4 palas de timón en el crucero Belgrano, y a su vez tenía 4 calderas que alimentaban esas dos turbinas. Para alimentar las calderas con fueloil naval, que es una especie de gasoil, pero es un poco más espeso, tienen que ir desde los tanques de combustible hasta las calderas para producir el vapor que impulsa las turbinas. Ese fueloil naval tiene que circular a 40 grados de temperatura y circula por cañerías que pasan por todos los lugares habitables, y exteriores, interiores y todo lo demás. ¿Qué pasó? Cuando ese torpedo quemó y movilizó toda la estructura y todo lo demás, esas cañerías se despegaron, se separaron y empezaron a rociar con fueloil caliente todos esos ambientes donde la gente cruzaba, comedores, dormitorios, todo. Entonces por eso mucha gente murió quemada prácticamente en piel viva por ese fueloil caliente, más el calor del torpedo. Y los que no, murieron ahogados en combustible y agua de mar, los que murieron dentro del buque. El segundo torpedo pegó en la proa, arrancó 15 metros de la proa, no explotó.
arrasó. Ese estaba a unos 10 metros de donde estaba durmiendo yo. Pero lo referencio porque hizo daño después. Cuando hicimos el abandono, hizo daño ese torpedo. El buque, cuando recibió el impacto, se escoró, se inclinó hacia la izquierda, hacia la banda de babor. Ese torpedo había atravesado la sala máquina, nos había dejado sin comunicaciones, sin energía, estaba directamente sordomudo, digamos. No podíamos emitir mensajes, no podíamos iluminar, no podíamos comunicarnos entre nosotros, era todo a viva voz. En una cubierta que el viento ya no era muy fuerte, pero es importante. Se empezó a escorar 1 grado por minuto el buque, o sea, muy rápidamente. Escorarse y a apoparse. ¿Qué significaba esto? Que como entraba tanta agua por las máquinas, los dormitorios y el hangar, se iba como sentando sobre la popa y acostado. Todo eso hacía que eso fue una ventaja, porque generalmente los buques cuando se hunden forman un torbellino y arrastran todo lo que hay cerca. Esto fue haciendo que el agua saque todo el aire y el buque iba ingresando, se terminó de acostar y después se apopó y se fue. Lo último que se vio fue lo que faltaba de la proa y se escucharon algunas explosiones que calculo yo que debe haber sido las calderas, que al contacto con el agua fría puede haber explotado. No explotaron las municiones de Santa Bárbara. Eso fue una ayuda enorme, porque si no hubiésemos explotado todos. Salía mucho humo, también entiendo que puede haber sido de las calderas. Eso es lo que recuerdo, pero en menos de 1 hora el buque desapareció de la superficie, no se lo vio más. Yo creo que faltaban 2 o 3 minutos para las 5 de la tarde. Ya a esa hora ya era casi oscuro. Ya a las 5:15, 5:20 era oscuro, cerrado. Hay unas fotos que se sacaron en ese momento, le sacó un teniente de fragata, Martínez Gut, que se encontró con su abrigo y tocó y tenía una máquina de fotos de esas Pocket, Kodak. Sacó una serie de fotos donde se puede ir viendo la secuencia, cómo fue ocurriendo esto. Volviendo al momento del abandono, que debe haber sido más o menos a las 4:30 de la tarde, porque, vuelvo a repetir, se escoraba muy rápidamente y no había forma de contener las entradas de agua ni nada que se pudiese hacer. 4:30 de la tarde más o menos dan la voz de abandono, pero era pasarla de voz en voz. Y bueno, yo estaba en cubierta, en el lugar de puesto de abandono, estaba con mi gente. Empecé a subir a la torre 2. Las balsas son como unos tambores, unos tambores de 80 litros, 100 litros, no sé, más o menos. Tienen unas fajas que las adhieren a la estructura, que se sueltan de 2 formas, o manualmente o por una válvula hidrostática, que cuando el buque se hunde a cierta profundidad suelta la faja y se infla la balsa. Nosotros, como estábamos esperando la orden, pero estábamos soltando las balsas para tenerlas listas al costado del buque. Bueno, eso es lo que hice, soltar unas cuantas balsas de ahí arriba, ordenar a mi gente que estaba ahí, cada uno en los puestos de abandono. Por eso digo que surtió tanto efecto el adiestramiento, porque estaban todos ahí. No había desorden, no había alboroto. Yo recuerdo que, siendo un oficial extremadamente nuevo, moderno, venían los suboficiales antiguos a preguntar: señor, ¿qué hacemos? Aguardemos las órdenes, pero todo con total, no digo total calma como salir de paseo por el parque, pero
pero totalmente controlado, sin descontroles. Llegó la orden, ya veíamos algunas balsas que estaban pasando a nuestro costado. Mi gente embarcó, la balsa que nos había tocado a nosotros no se abrió, pero embarcó en otra balsa. Yo tiré mi bolso de abandono, que es uno de los adiestramientos, es tener un equipo para abandonar, donde uno tiene 2 o 3 cosas muy necesarias. Yo tenía mis documentos, tenía unos chocolates y tenía una ropa extra de abrigo. Todo eso fue en un bolso que lo dejé en una balsa que bajó mi grupo, y yo me quedé todavía ayudando a la enfermería para sacar a algunos uno que estaba operado, otro que estaba en la enfermería. Y bueno, hasta que desembarcamos con el enfermero en la balsa que pudimos subirnos. Ya nos subimos prácticamente sin arrojarnos. La técnica es arrojarse desde el buque, que generalmente es mucho más alto, al techo de la balsa. Algunos así lo hicieron, pero ya en el momento de nosotros abandonar, ya el agua estaba sobre la cubierta, o sea, no hubo necesidad de tirarnos. En mi balsa, o sea, todas las balsas tienen una capacidad de 20 personas y aguantan hasta una sobrecarga del 100%, hasta 40 personas. En la mía, la que yo desembarqué, éramos 15, éramos realmente pocos. Después, en la supervivencia en el mar, nos dimos cuenta que hubiese sido muy bueno que haya muchos más, o unos cuantos más. Bueno, y ahí desembarcamos. ¿Qué pasaba? Yo desembarqué por la banda de babor, que era la que estaba sumergida. El mar era toda una mancha de petróleo. El viento y el oleaje no nos dejaba despegar del buque. Entonces nos desplazaba hacia la proa. Y en la proa faltaba la proa y estaban las aristas. Para entender un poco, una balsa mide más o menos 4 o 5 metros, 4 metros y medio, pongamos, y unos 3 metros de ancho. Es ovalada. Y tiene 2 tubos superpuestos. Y tiene 2 pisos. Uno entre los 2 tubos y otro en el piso de abajo. O sea que estaría apoyada sobre la superficie del mar. Y los 2 tubos estos superpuestos son estancos, independientes uno del otro, por si se rompe uno que quede otro. Y ese doble fondo, o sea, el que va entre los 2 tubos y el del fondo, entiendo yo que debe haber sido con la idea de separar del agua del mar, para este caso de zonas frías. Realmente fue la primera experiencia de la Armada Argentina en hacer pruebas de sobrevivencia. Entonces, cuando nos acercamos hacia la proa, sentimos que se cortó el doble fondo. Pensé que nos cortaba los tubos también. Bueno, un milagro, ahí vino la mano de Dios. Una ola cruzó por la proa entre los hierros esos y nos separó. Cosa que no habíamos podido hacer con los remos, porque los remos se rompían. Eran de una especie, no digo madera terciada, pero algo similar, muy, muy chiquito, muy flojos. Esa mano de Dios que nos sacó con esa ola cruzada, nos despegó y nos permitió salvarnos. Pero en mi caso, yo no lo comentaba, yo estaba a cargo de la balsa porque era el más antiguo, no lo comenté para mantener la fe de que nos íbamos a salvar, pero pensaba permanentemente que eso nos podía costar la vida. Y resulta que también fue una bendición de Dios, no una salvación. Porque creo hoy que eso nos salvó también, al ser poca gente. A las 7 de la tarde se desató una tempestad que estaba prevista, o sea, ya lo sabíamos por los informes meteorológicos, pero bueno, no sabíamos que íbamos a estar en una balsa. Y se desató una tempestad que fue en aumento, en aumento, en aumento, y esa noche soportamos viento de 100, 120 kilómetros y ola de 10, 12 metros de altura. Entonces, esa rotura del doble fondo, yo creo que actuó como sopapa. Estoy convencido. Hubo momentos en que, por la altura de las olas, la balsa va arriba de las olas.
Había momentos que yo no sé si cuando caíamos de la altura de la ola, pero el que estaba enfrente sentado, por ahí me caía desde arriba. No sé qué giro hacía la balsa en ese rulo de las olas. Y bueno, eran situaciones límites. Ahí sí puedo decir que vi la película esa que muestra en las películas que en unos pocos segundos uno hace un balance de la vida y ve cuatro o cinco cosas de que se arrepiente y que no se arrepiente. Bueno, yo lo vi. Eran muy angustiante porque por ahí había un silencio que no se escuchaba nada. Yo no sabía que después del silencio venía una columna de agua que nos aplastaba contra el piso. Y cuando no, se daba vuelta y caía el otro de enfrente. Bueno, esa noche fue realmente insoportable. Se demoró en que nos encuentren justamente por ese terrible viento que hubo, ya que los métodos de búsqueda de un hundimiento se toma la última posición que se conoce del buque que sea, y de ahí se mira cómo es el curso de las corrientes submarinas. Y ahí en ese lugar tira una corriente hacia el norte y de más o menos 1 o 2 nudos de velocidad, pongámosle 3 kilómetros de velocidad, y tirando hacia el norte. Pero claro, nos buscaban y nada. El viento había sido hacia el sudeste, o sea, un poco cruzado a esa corriente hacia el norte, y de 100 kilómetros. O sea que era mucho más fuerte la deriva, el arrastre por el viento se llama deriva, hacia el sur, y nos íbamos hacia la Antártida, en cierta forma, a aguas más frías. Ahí hacía 20 grados bajo cero, esa noche hizo 20 grados bajo cero. Tal es así que nos encuentran a 100 kilómetros del lugar del hundimiento. En 21 horas hicimos 100 kilómetros. Todo un grupo de balsas que todos creíamos que éramos la única que nos habíamos salvado. Porque cuando salíamos a la superficie del mar, mirábamos y no veíamos nada porque las olas eran muy altas. Todos pensamos que nos salvamos nosotros solos. O nos abrimos para un lado y están todos los otros por otro lado. Era angustiante salir a mirar. Tampoco se podía mirar mucho porque nos congelábamos. Entonces cerrábamos todo y después nos faltaba el aire. Abríamos un poco, mirábamos, ventilábamos y nos congelábamos. No encontramos el punto óptimo. Pero bueno, gracias a Dios, más o menos el 3 de mayo a las 2 de la tarde, por ahí, sí apareció un avión. Bueno, el esfuerzo que hicieron esos aviadores, eran aviadores navales que se jugaron hasta la última gota de combustible para encontrarnos, y ahí nos encontraron. Siguieron una mancha de petróleo muy grande y ahí fue cuando vieron las primeras balsas, hicieron picadas y cosas como para que nos demos cuenta de que nos habían visto, pero a nosotros íntimamente queríamos que nos vean a cada balsa. Así que le sacudimos con las bengalas que teníamos. No lo hemos volteado a nuestro avión porque tuvo suerte. Bueno, entonces desde las 2 de la tarde empezaron las maniobras de rescate, que como dije al principio, eran maniobras muy difíciles porque el mar estaba bastante agitado. No estaba como la tempestad en la noche, pero había mucho oleaje y olas grandes de 3-4 metros, y acercar un buque a una balsa es muy difícil. Y bueno, así que empezaron balsa por balsa. Las balsas donde eran 2 o 3 personas estaban congelados. Las que
habíamos llegado hasta ese momento. Bueno, tuvimos que pasar situaciones de que se nos desinflaban los tubos, se transpiraba y se mojaba, entraba agua un poco de afuera, los vómitos que había adentro. Bueno, había que estar permanentemente limpiando, tratando de inflar, de si se pinchaba tapar algún agujero. Todas esas cosas había en el bolso salvavidas. Nosotros teníamos dos porque cuando se hundió el buque empezaron a salir muchas balsas que no tenían ocupantes. Así que habíamos arrimado a una, yo me crucé y traje el bolso de supervivencia a la nuestra, así que teníamos doble ración, dobles cosas, pero bueno, las primeras 24 horas no se come nada, también del adiestramiento. Así que bueno, después empezamos a repartir, esas son unos caramelos azucarados y unas latitas de agua, no hay mucho tampoco, pero gracias a Dios no nos hizo falta más que eso. De las 2 de la tarde a mí me rescatan a las 2 de la mañana. Creo que fui uno de los, no los últimos, pero uno de los últimos. Tuve 36 horas en la balsa y bueno, fui el último que desembarqué y creo que no tenía más fuerza que la que usé para subir la escala arriba y creo que no tenía más nada. Llegué a la cubierta del aviso Gurruchaga. El aviso Gurruchaga rescató prácticamente la mitad de todos los sobrevivientes. Nosotros fueron 793 rescatados, de los cuales murieron 23 de esos rescatados y hubo 770 sobrevivientes de una dotación de 1093 y hubo 323 héroes que entregaron su vida ahí en el hundimiento. De ahí, del momento que nos rescatan, tardamos un día y medio hasta llegar a Ushuaia. También fue un poco angustiante porque este era un buque más chico, es un aviso, un buque de unos 70 metros y se mueve mucho y golpeaba el ancla por ahí contra el costado del buque y daba la sensación de otro torpedo. Sabíamos que estábamos en una zona que podíamos ser atacados. Así que bueno, fue cortar clavos hasta llegar a Ushuaia. Llegamos a Ushuaia, nos llevaron a la base aeronaval, nos dieron unos mamelucos, nos dieron de comer y nos quedamos en un hangar. Y después nos trasladaron a Puerto Belgrano. Y tal vez junto con la supervivencia en el mar, lo que me tocó pasar en Puerto Belgrano fue también muy duro psicológicamente hablando. Nos habían dado una semana de Franco y después nos teníamos que presentar a nuevo destino. Yo me demoré yendo a ver gente que tenía en el hospital con quemaduras o alguna herida y justo me encontraron para pedirme si podía ayudar para buscar sobrevivientes que vivían en Punta Alta. Punta Alta es una ciudad que está pegada a la base naval, para que vengan a las conferencias de prensa de los medios que venían desde Buenos Aires. Bueno, así que me tuve que quedar en vez de irme de Franco. Me tocó ir a casas a buscar a sobrevivientes y llegar y que me atiendan a los hijos chicos, que llamen a la madre y que salga llorando pensando que le iba a informar que el marido había fallecido y resulta que este hombre estaba en la lista de sobrevivientes, pero venía en el Bahía Paraíso, el buque de hospital que entró mucho más tarde. También en esos días me tocó ir esclareciendo el listado de los desaparecidos y bueno, los llantos, las colas de la gente esperando para que les informen. Bueno, eso realmente me afectó mucho, creo que mucho más que la supervivencia en el mar.
todo debe haber sido un combo. Yo terminé con una afección, síndrome depresivo agresivo. Me llevó varios años superarlo, gracias a mi familia, que pude tener atención médica. Tenía psicólogo 3 veces por semana, no psicólogo, psiquiatra, con medicamentos, todo. Pero vuelvo a que después de esos días que estuve en el esclarecimiento de las listas, tomé 2 o 3 días de Franco y a la semana de haber llegado a Puerto Vallarta ya estaba en la lancha hidrográfica en la ciudad de Buenos Aires. Ahí hicimos ese patrullaje sobre el canal de acceso al puerto de Buenos Aires, para que no bloqueen la entrada o salida a los puertos, porque también está el ingreso al puerto de Rosario y a todos los puertos de Santa Fe. Y cuando llegó fin de año me dieron un nuevo destino en la flota de mar, volví a Puerto Belgrano a un balizador, el balizador San Julián, así que no paré de navegar hasta que en el año 84 pedí la baja voluntaria, y como estaba bajo asistencia psiquiátrica me dieron mejorado el síndrome depresivo y no me dieron el alta, y bueno, y al cabo de 15 años después me reconocieron que se habían equivocado y que me correspondía un retiro, me devolvieron la jerarquía. Y bueno, en ese momento que me fui, en el año 84, yo ya había ascendido a teniente de corbeta, así que hoy en día estoy retirado como oficial de la Armada con el grado de teniente de corbeta. La afección psicológica realmente me causó muchos problemas en mi vida profesional y particular. No quería informarlo a la Armada que los problemas que estaba pasando. Me trataba en forma particular con un psiquiatra, me medicaba, pero así todo tenía momentos incontrolables, de agresión, de incoherencias, ¿no? Pero generalmente siempre agresivo. Y vivía con las manos lastimadas porque golpeaba las paredes a trompadas. Bueno, terminé un noviazgo muy importante, de muchos años. Terminé que no me interesaba nada, no tenía incentivo por la vida. Varias veces pensé en quitarme la vida. No me interesaban las mujeres, no sonreía, pasé 3 años sin sonreír. Pero bueno, gracias a que me pudieron bancar el tratamiento mis padres, pude de a poco salir adelante, pero me llevó 4 o 5 años más o menos, estar más o menos. Al irme de la Armada, yo sentía que en cierta forma había defraudado a mi familia, que había gastado dinero en mí en mandarme a estudiar a los mejores lugares. Desde que me fui a los 14 años, yo viví en Buenos Aires, y siempre era un costo adicional importante. Y yo veía que, bueno, por supuesto no sobraba nada, no era que mi familia era pudiente, sino sacrificio de mis viejos. Entonces era como que había tirado una carrera por la borda, y empecé a estudiar una carrera en la Universidad Argentina de la Empresa, en la UADE, que es una carrera de licenciatura en seguros, que es lo cual trabajo hoy y trabajé toda mi vida después que me fui. Me costó mucho porque no tenía concentración, todo me costaba 3 o 4 veces más que lo normal. Bueno,
formé matrimonio, tuve 2 hijos, rompí matrimonios, he tenido como 5 o 6 parejas y bueno, hoy tengo los hijos grandes, encaminados. La mayor tiene 33 años, abogada, el menor tiene 28, trabaja conmigo y hoy he vuelto a juntarme con la madre de los chicos, así que he dado una vuelta en la vida y estoy pasando por un momento realmente óptimo en lo que es estado psicológico e interior. Recién ahora puedo decir que estoy en paz.